Hola amigos de Face2Fire, bienvenidos otra vez aquí a mi canal, a Face2Fire HD. En el vídeo de hoy el tema que vamos a ver es el que os pongo aquí a continuación, que es cambios de estado de la materia. Bien, el índice que vamos a seguir, como siempre sabéis que vamos a enumerar los puntos que vamos a seguir mediante un índice, pues es el que os pongo a continuación. En primer lugar vamos a recordar, porque ya lo hemos visto en otros vídeos, los estados de la materia. Y luego nos meteremos de lleno en los cambios de estado de la materia. Veremos los distintos puntos y cómo se denominan a cada paso desde un estado a otro de la materia. Bien, pues vamos con el primer punto, que es estado de la materia. Bien, los estados de la materia son los que enumero a continuación. Tendríamos el estado sólido, el líquido, el gas y el plasma. Este último igual no lo habéis nombrado tanto porque normalmente se suelen nombrar los primeros tres, pero este último se considera un estado de la materia porque este material tiene unas características propias que no se encuentran definidas en ninguno de los otros estados que hemos enumerado anteriormente al plasma. Entonces lo vamos a ver también. Bien, como estado sólido, pues todos sabemos lo que es un sólido, ¿no? Los sólidos, como por ejemplo un metal, una piedra, su estructura es mucho más compacta, son más resistentes a deformaciones, a cortes. A nivel intramolecular, a nivel molecular, sus moléculas están unidas con enlaces más fuertes, y lo que nos impide deformarlos, tenemos una mayor dificultad para deformarlos. Todos más o menos tenemos la idea de lo que es un sólido. Bien. En los líquidos, esa unión molecular es más débil, son más deformables, los podemos adaptar a un volumen, como por ejemplo el agua, que toma la forma del vaso donde la contenemos. Todos tenemos la idea de lo que es un líquido. Hay bastante líquidos. Yo os he puesto como ejemplo el agua, que es muy común y que todos lo tenemos en casa. Como gas, el estado gaseoso, las moléculas, los enlaces son más débiles, y igual que es un fluido, recordad que dentro de los fluidos tenemos los líquidos y los gases, y en particular los gases pues se expanden a todo el volumen que, por ejemplo, si lo queremos contener en una esfera, el gas ocuparía toda la esfera, a diferencia del líquido, que se adapta al volumen pero no ocupa totalmente ese volumen. ¿De acuerdo? Y como ejemplo de un gas, pues por ejemplo el gas butano, que lo tendremos almacenados en botellas, que lo utilizamos para cocinar. Bien, y luego tendríamos el siguiente estado que os he comentado, que es el plasma. ¿Qué es el plasma? Bueno, pues el plasma es un fluido, se asemeja mucho a los gases, y lo que los hace diferente de los gases es que este gas en particular pues está cargado eléctricamente, lo que le confiere unas propiedades distintas a los gases, que lo que entendemos por el estado gaseoso son gases con carga eléctrica neutra, son más estables. Entonces estos plasmas pues tienen sus moléculas cargadas eléctricamente, y les confieren, como hemos dicho, unas propiedades diferentes, lo cual hace que no se puedan englobar en ninguna de los otros estados de la materia que hemos visto, que son el sólido, el líquido y el gas. Bien, pues una vez visto estos cuatro estados de la materia, lo que vamos a ver es cómo se denominan a los cambios de estado, desde un estado a otro. ¿De acuerdo? Para ver los cambios de estado de la materia, pues lo he representado con este gráfico que podéis ver aquí, y vamos a pasar por el estado sólido, a empezar por el estado sólido. Bien, pues el cambio de sólido a líquido podéis verlo con las flechas que os he puesto aquí. Pues en ese sentido, de sólido a líquido se llama fusión, y en sentido inverso se llamaría solidificación. Aquí tenemos que tener en cuenta dos puntos, que son el punto de fusión y el punto de solidificación. El punto de fusión es la temperatura a partir de la cual ese sólido
pasa al estado líquido, y el punto de solidificación sería la temperatura inversa, la temperatura a la que ese líquido empieza a transformarse en un sólido. Ojo, porque estas temperaturas no tienen por qué coincidir. Hay materiales en que sí, pero otros en que no. Por ejemplo, el agar-agar pues tiene una temperatura de fusión que difiere bastante de la temperatura de solidificación, ¿de acuerdo? Bien, bueno, deciros que el paso de sólido a líquido es un proceso endotérmico. El material absorbe energía para poder pasar de estado sólido a líquido, y nada más. Ahora lo que vamos a ver es el paso del líquido a gas. Bien, pues el paso del líquido a gas, si seguís las flechas, tenemos que de líquido a gas se llamaría vaporización, y en sentido inverso sería condensación. La vaporización se produce, bueno, voy a puntualizar porque hay que tener en cuenta el punto de ebullición. El punto de ebullición es el punto en el que se produce la vaporización en todos los puntos del líquido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el punto de ebullición del agua son 100 grados centígrados, teniendo en cuenta que sea a presión de una atmósfera y en condiciones normales de temperatura. Si variamos la temperatura o la presión, el punto de ebullición cambia. Bien, pero en condiciones normales son 100 grados centígrados, que es lo que conocemos todos. La vaporización empieza a medida que le vamos suministrando calor a ese líquido para transformarlo en gas. Por ejemplo, el agua del mar, la vaporización empieza a la temperatura, conforme vamos aumentando la temperatura. Cuanta más temperatura, mayor es la vaporización. Y la condensación sería el sentido inverso, ¿de acuerdo? Luego tenemos el paso de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Bien, pues al paso de sólido a gas se le llama sublimación, y en sentido inverso sería deposición, o también se llama sublimación inversa. ¿De acuerdo? Bien. Y por último tendríamos el paso de gas a plasma. Que recordad que hemos dicho que se asemejaba mucho al gas, es un fluido que se asemeja mucho al gas, pero tiene sus partículas cargadas. Bien, pues a ese paso de gas a plasma, en esa dirección se le llamaría ionización, y en sentido inverso se le llama desionización. ¿Por qué ionización? Bueno, pues en química un ion es una partícula cargada eléctricamente. La podemos dividir en dos subclases, el ion. La primera subclase sería catión, que son partículas cargadas positivamente, y anión, que son partículas cargadas negativamente. Por eso se le llama ionización, porque pasamos de un gas que es eléctricamente neutro, ¿de acuerdo?, sin estar cargado, a plasma, y lo ionizamos, lo cargamos. Acordaros que es otro estado de la materia, porque tiene unas propiedades características que no se encuentran en ninguno de los otros estados que hemos visto, como es el gas, el líquido o el sólido. Un ejemplo de plasma, como ya hemos dicho anteriormente, podría ser el Sol. El Sol se considera que en su composición tiene plasma, que es este gas que está cargado eléctricamente. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os haya quedado claro sobre todo este esquema, que son los cambios de estado de la materia, que es el objetivo de este vídeo. Y nada, las dudas y comentarios que tengáis me lo dejáis aquí en el canal de Face2Fire HD, y